Muy buenos días, mis queridos hermanos, muy buenos días. Le habla el evangelista José Luis Cisneros. Mis queridos hermanos, y quiero ser de gran bendición a toda persona que esté al alcance de este video. Si todavía no se ha suscrito a mi canal de YouTube, denle ahí a la campanita, donde está debajo del video, ahí donde dice suscribirse, suscríbase, para que diariamente pueda recibir la palabra de Dios, que será de gran bendición a su vida. Mis queridos hermanos, y hoy me encuentro en el libro de Daniel, capítulo 6, estaré leyendo por el tema Daniel en el foso de los leones. Estaré leyendo en el nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre de su Santo Espíritu. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen a todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a todos, sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguno o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Mis queridos hermanos, aquí la palabra nos está hablando, bendito Dios, sobre, bendito Dios, el rey Darío. Sabemos, mis queridos hermanos, bendito Dios, que primeramente reinó Nabucodonosor. Daniel, bendito Dios, ha pasado ya por 3 reinos. Daniel, cuando fue, bendito Dios, vino de la cautividad, cuando el rey Nabucodonosor entró, bendito Dios, a Jerusalén, bendito Dios, y se llevó preso, se llevó cautivo a todos judíos que se encontraban en aquellos tiempos, bendito Dios, donde sabemos que Daniel fue, bendito Dios, uno de ellos, donde también Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron aquellos 3 jóvenes que fueron echados en el horno de fuego. Sabemos que junto a Daniel fueron traídos a Babilonia. Mis queridos hermanos, luego que entonces el reino de Nabucodonosor pasó, donde Nabucodonosor murió, entonces vino el hijo de Nabucodonosor llamado Belsasar. Aquel, mis queridos hermanos, donde la Biblia habla que hubo una mano que le escribió un mensaje en la pared, por cuanto este rey Belsasar tomó los vasos del templo de Jehová para tomar vino junto, bendito Dios, a sus amigos y a muchas mujeres rameras, muchas mujeres que habían, bendito Dios, en el palacio de Belsasar. Mis queridos hermanos, y tomaron los vasos del templo de Jehová que habían traído de Jerusalén a Babilonia, y se pusieron a beber vino. Y sabemos, mis queridos hermanos, que Belsasar, bendito Dios, el mismo Dios le quitó la vida por cuanto él, bendito Dios, tomó la decisión de tomar los vasos del templo de Jehová. Pero, mis queridos hermanos, ya ahí miramos 2 reinos. El rey Nabucodonosor, luego el rey Belsasar y ahora el rey Darío. Sabemos que Daniel, bendito Dios, mis queridos hermanos, desde que llegó de la cautividad, bendito Dios, a Babilonia, sabemos que Daniel ha sido un hombre activo, un hombre, bendito Dios, visto como un hombre de Dios. Tanto Nabucodonosor, porque Daniel le reveló a Nabucodonosor el sueño que Dios le mandó
bendito Dios, también Daniel le reveló a Belsasar el mensaje que se le escribió en las paredes. Mis queridos hermanos, pero ahora en el reino de Darío, Darío tiene a Daniel, bendito Dios, como uno de los hombres más ejemplar que tenía en su reino. Déjeme decirle que la palabra nos habla, bendito Dios, que por Daniel ser un hombre ejemplar, un hombre de buen testimonio, dice que los 120 sátrapas que reinaban en el reino de Darío, más 3 gobernadores que habían, bendito Dios, por encima de los 120 sátrapas, dice que Daniel era uno de ellos. Pero mis queridos hermanos, dice que estos 120 sátrapas, junto con 2 gobernadores, se levantaron contra Daniel. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque veían, bendito Dios, que Daniel tenía gracia delante del rey. Veían, bendito Dios, que el rey trataba a Daniel de una forma especial, de una forma diferente a los demás. Mis queridos hermanos, porque Daniel tenía, bendito Dios, primeramente la cobertura de Dios. Segundo, la gracia de Dios. Y tercero, Daniel era un hombre ejemplar, un hombre que, dicho por la boca de sus enemigos, dice que los 120 sátrapas, más los 2 gobernadores que se levantaron contra Daniel, ellos mismos decían, no encontramos forma de cómo este hombre, bendito Dios, hacerlo caer delante del rey. Este hombre es un hombre justo, un hombre que no se le encuentra maña, no se le encuentra vicio. Mis queridos hermanos, pero esta gente sabían que Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día. Y dice la palabra de Dios que ellos, bendito Dios, planearon, bendito Dios, ir donde Darío, el rey Darío, a que se hiciese una orden, mis queridos hermanos, una orden firmada por el rey, de que por 30 días ningún hombre podía adorar a otro Dios, o a otros dioses, o a otro hombre, sino solamente al rey Darío. Mis queridos hermanos, los enemigos de Daniel, los 120 sátrapas, más los 2 gobernadores, que se levantaron contra Daniel por causa de envidia, por causa, bendito Dios, de celo. Mis queridos hermanos, ellos no encontraban cómo acusar a Daniel, pero hicieron que el rey firmara una orden, bendito Dios, de que por 30 días nadie podía adorar a un dios o a dioses o a hombres, sino solamente al rey. Pero dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que entonces, bendito Dios, Daniel se encontraba orando, bendito Dios, con las puertas abiertas. La ventana de la habitación de Daniel quedaba frente a Jerusalén, donde Daniel por 3 veces oraba diariamente, mis queridos hermanos. Y estos enemigos de Daniel se levantaron por causa, bendito Dios, de celo, por causa de la gracia que Daniel tenía, y veía cómo el rey los trataba. Mis queridos hermanos, el rey estaba tan bien con Daniel, se sentía tan seguro con Daniel, que el rey quería que Daniel reinara por encima de todo. Y por eso estos 120 sátrapas, más los 2 gobernadores, se levantaron contra Daniel por causa de celo, de envidia. Mis queridos hermanos, y mirándolo ahora en lo que es el ámbito cristiano, el ámbito eclesiástico, mis queridos hermanos, podemos ver lo mismo, como diariamente en las iglesias, bendito Dios, se mira ese celo ministerial, donde evangelistas se levantan contra evangelistas, el que tenga más unción, el que tenga más poder, el que haga más milagros, donde pastores se levantan contra pastores, donde siervos de Dios se levantan contra siervos de Dios. Y podemos ver ese celo en las iglesias, mis queridos hermanos, en lo que es la iglesia de Jesucristo. Podemos ver esa desunidad como hijos de Dios que somos, porque miramos en que Dios está usando, bendito Dios, al hermano más que a mí.
Este hermano está resaltando, está saliendo en las redes sociales, está siendo visto por miles y yo no. Mis queridos hermanos, y entramos en ese celo, entramos en esa envidia, entramos, bendito Dios, en una forma de que nos sentimos mal por la forma en como Dios está usando a ese siervo. Mis queridos hermanos, y no nos estamos dando de cuenta de que estamos haciéndole un gran mal a la iglesia de Jesucristo en la tierra. Porque Jesús mismo dijo que una iglesia desunida, una iglesia que no esté unida no tendrá fuerza. Bendito Dios, para poder derrotar la acechanza del diablo. Para poder derrotar, mis queridos hermanos, bendito Dios, los planes satánicos que se levantan contra nuestra vida en la tierra. Y es necesario, bendito Dios, que estemos unidos como iglesia, que vivamos, bendito Dios, en unidad, haciendo la voluntad de Dios. Porque solamente en unidad, mis queridos hermanos, vamos a poder llegar al propósito por el cual Dios nos ha llamado. Dice la palabra de Dios que estos 120 sátrapas más los 2 gobernadores se levantaron contra Daniel y fueron donde el rey Darío, para que el rey Darío firmara una ley de que por 30 días no se pudiera adorar a dioses, no se pudiera adorar, bendito Dios, a hombres. Y dice la palabra de Dios que ellos, cuando vieron que Daniel, bendito Dios, no se sometió a la ley que el rey firmó, dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que entonces ellos fueron delante del rey Darío a acusar a Daniel, a dejarle saber, mira, Daniel tu siervo, aquel a quien tú tienes, bendito Dios, en alto respeto, este hombre no está cumpliendo, bendito Dios, con la ley que tú diste, con la ley que tú firmaste. Este hombre está orándole a su Dios 3 veces al día. Mis queridos hermanos, y esta gente buscaba la forma de hacer caer a Daniel, la forma de que el rey se enojara contra Daniel. Pero dice la palabra de Dios que ya el rey, firmando la ley ya con su anillo, mis queridos hermanos, no se podía revocar. Dice que entonces el rey mandó una orden, mandó a su guardia a apresar a Daniel. Lo llevaron a la fosa de los leones. Mis queridos hermanos, lo metieron junto a los leones. Mis queridos hermanos, pero dice la palabra que el rey buscaba la forma de salvar a Daniel, pero no podía por causa de la ley que ya estaba firmada. Ya él había dado el decreto. Mis queridos hermanos, y dice la palabra de Dios que cuando Daniel lo metieron a la fosa de los leones, entonces sellaron las puertas. Mis queridos hermanos, dice que el rey nuevamente se fue a su palacio, se fue a su casa, se acostó en su cama, pero no pudo dormir en la noche entera, mis queridos hermanos, porque el rey mismo sabía que Daniel era un hombre justo, un hombre, bendito Dios, que no estaba haciendo nada mal, orándole a su Dios. Mis queridos hermanos, pero dice la palabra de Dios que entonces ya amaneciendo, cuando llegó la mañana, bendito Dios, dice la palabra que el rey rápido corrió hacia la fosa de los leones. Y dice que comenzó a llamar a Daniel. Y le dijo, Daniel, siervo del Dios Altísimo, todavía está vivo. Los leones no te hicieron daño. Y dice que Daniel le respondió al rey, viva el rey. Rey no, Jehová ha mandado a su ángel para que su ángel cierre la boca de los leones y no me hagan daño. Por cuanto yo no le he fallado a Jehová, ni le he fallado al rey. Mis queridos hermanos, y dice la palabra de Dios que entonces el rey mandó a llamar, bendito Dios, a los guardias para que sacaran a Daniel de la fosa de los leones. Pero mis queridos hermanos, ¿qué sucedió ahí, mis queridos hermanos? Dice la palabra de Dios que entonces trajeron, bendito Dios, a los 120 sátrapas, a los 2 gobernadores que acusaron a Daniel delante del rey Darío. Mis queridos hermanos,
¿Y qué pasó con ellos? Dice que entonces cuando sacaron a Daniel, lo echaron a ellos, bendito Dios, a la fosa de los leones. Mis queridos hermanos, no solamente a ellos. La palabra aquí no habla de que echaron su familia, su esposa, sus hijos. Y dice que no cerrando bien las puertas cuando ya los leones le habían roto los huesos. Ya, bendito Dios, los leones se lo estaban comiendo vivo. Mis queridos hermanos, a Daniel los leones no le pudieron hacer daño, porque el ángel de Jehová estaba ahí con Daniel, porque la misma presencia de Dios guardó a Daniel. Y así mismo, mis queridos hermanos, aquel que ande caminando justamente delante de Dios, ningún mal le llegará, como dice el Salmo 91. Dice la palabra en el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que está bajo la cobertura de Dios, ningún mal en esta tierra, bendito Dios, podrá llegar a él. Y es necesario que entendamos, mis queridos hermanos, que cuando nosotros andamos justamente delante de Dios, aunque como dice la palabra, se levanten 1000 o 10,000, mas a nosotros no llegarán. Estos 120 sátrapas, más los 2 gobernadores que se levantaron contra Daniel, buscaron la forma de destruir a Daniel. ¿Por qué? Porque se llenaron de celo, de resentimiento. Vieron de que Daniel estaba en mayor posición que ellos. Vieron de que Daniel estaba más cerca del rey. Vieron de que el rey le agradaba más a Daniel que a ellos. Porque la gracia de Dios estaba en Daniel, mis queridos hermanos. Porque Daniel era un hombre justo, un hombre con un buen corazón, un hombre de Dios. Mis queridos hermanos, a un nivel que ellos mismos dijeron y declararon con su boca, no encontramos forma de cómo acusar a este hombre. Es un hombre firme, un hombre donde no se le encuentra vicio. Un hombre que está caminando rectamente. Pero mis queridos hermanos, estos hombres, guiados por el espíritu de Satanás, como asimismo muchos son guiados por el espíritu del diablo en las iglesias. Mis queridos hermanos, el espíritu de chisme, de pleito, de contienda, de celo, de ira, de enojo, por ver a otro hermano crecer, eso no viene de Dios. Eso viene del mismo infierno. Por eso es que debemos escudriñar nuestros corazones. Cuando estamos viendo que Dios está usando a alguien, nosotros cuidar nuestro corazón de no entrar en celo. Mis queridos hermanos, sino pedirle a Dios de que Dios siga usando ese hermanito, siga usando esa hermanita, siga dándole sabiduría, bendito Dios, para bendición de su reino aquí en la tierra, para bendición de muchos. Y no entrar en celo ni contienda, mis queridos hermanos, porque eso viene del mismo infierno. Estos hombres fueron guiados por el mismo diablo para destruir a Daniel. Pero mis queridos hermanos, Daniel era un hombre recto delante de Dios. Era un hombre recto delante del rey Darío. Era un hombre, bendito Dios, visto por un hombre de Dios. Y los enemigos, mis queridos hermanos, no pudieron, bendito Dios, no pudieron ejecutar el plan que tenían contra Daniel. La palabra de Dios dice que cuando el rey sacó a Daniel vivo de la fosa de los leones, mis queridos hermanos, entonces el rey dio una orden de que tiraran a los leones, a los 120 sátrapas, a los 2 gobernadores que se levantan contra Daniel. Mis queridos hermanos, y dice que no bien ellos cerrando la puerta de la fosa de los leones, ya tenían los huesos rotos, mis queridos hermanos. Ya los leones se lo estaban comiendo vivo. Y eso es lo que le sucede, mis queridos hermanos, a todos aquellos que se levantan contra los hijos de Dios, a todos aquellos que diariamente buscan hacer planes de mal para los hijos de Dios en la tierra. Mis queridos hermanos, porque el que guarda
a los hijos del Señor en la tierra es el mismo Dios. Déjeme decirle que muchos piensan que Dios está lejos. Muchos piensan que Dios está a millones de distancia del reino de los cielos a la tierra. Mis queridos hermanos, por eso existen tres personas que forman un Dios. Y se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada una de esas personas, bendito Dios, tiene una función, mis queridos hermanos. El Padre está sentado en el trono. El Hijo está a la diestra del Padre. Y el Espíritu Santo, que es Dios mismo, está aquí en la tierra, mis queridos hermanos. Por eso es necesario que entendamos que no estamos solos en este mundo. Jesús mismo dijo que estaría con nosotros hasta el final de nuestra vida. Por lo tanto, mis queridos hermanos, aunque se levanten 1000 o 10,000, que nuestra fe esté puesta en Dios. Aunque se levante lo que se levante, que nuestra fe está puesta en Dios, en seguir hacia adelante. Porque siempre vamos a encontrar un obstáculo, mis queridos hermanos. Siempre vamos a encontrar aún en las iglesias personas que van a ser de obstáculo para nuestro crecimiento, mis queridos hermanos. Personas, bendito Dios, que van a querer tenerle el pie puesto en el cuello para que usted no se levante ni crezca. En todas las iglesias existe eso, mis queridos hermanos. Y lamentablemente, personas, bendito Dios, que están en altas posiciones en las iglesias, son las que están siendo de obstáculo para que los que están pequeños, que Dios está poniendo a crecer, no crezcan. Y es necesario que entendamos que por encima de Dios nadie puede pasar. Por encima de Dios nadie podrá, bendito Dios, hacerle mal a sus hijos en la tierra. Mis queridos hermanos, ya por 24 años yo le sirvo a Dios. Y como siervo de Dios he vivido, bendito Dios, he vivido todas esas situaciones. Como persona en la misma iglesia han sido de obstáculo para mi vida, mis queridos hermanos. Como persona le molestan que Dios me ponga a crecer. Como yo mismo he visto personas que han querido ser de obstáculo para mi crecimiento en el camino de Dios. Pero con todo y eso, mis queridos hermanos, por encima de todos ellos, Dios me ha puesto a crecer y me pone a crecer. Mis queridos hermanos, Dios va, bendito Dios, a cuidarnos de todo mal en nuestra vida. Dios nos va a cuidar aún de los enemigos que caminan junto a nuestro lado. Aún de los enemigos que se sientan en la banca de las iglesias junto a ustedes. Porque como dice la palabra de Dios, que la cizaña y el trigo es necesario que crezcan juntos, mis queridos hermanos. Porque llegará el momento donde el Señor recogerá el trigo y quemará la cizaña, mis queridos hermanos. Es necesario que crezcamos juntos, porque la cizaña es que Dios va a usar, bendito Dios, para ponernos a crecer a nosotros como cristianos, ponernos a crecer a nosotros como hijos de Dios. La cizaña, mis queridos hermanos, es que Dios va a usar como herramienta de formar nuestra vida, bendito Dios. Pero déjeme decirle que si nosotros sigamos siendo trigo en las iglesias, sigamos, bendito Dios, viviendo para Dios conforme a su voluntad, nosotros, bendito Dios, en vez de ser quemados como la cizaña, vamos a recibir galardones, bendiciones y vida eterna. Mis queridos hermanos, es necesario que busquemos a Dios. Es necesario, bendito Dios, seguir hacia adelante no importando los obstáculos. Daniel tenía esos obstáculos, mis queridos hermanos, viviendo junto en el palacio con sus enemigos.
120 sátrapas que estaban por debajo de Daniel, más 2 gobernadores más. Mis queridos hermanos, Daniel estaba viviendo junto a sus enemigos en el mismo techo, pero sus enemigos no pudieron ejecutar el plan que tenían contra Daniel. Mas ellos, bendito Dios, fueron, bendito Dios, quemados o fueron echados en la fosa de los leones, fueron destruidos. Asimismo como Dios destruyó a los enemigos de Daniel, asimismo va a destruir los enemigos que se levantan contra ti, pueblo de Dios. Porque la Biblia misma dice, en el Salmo 91, verso del 1 al 5, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con su pluma me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Por eso es, mis queridos hermanos, que aunque nuestros enemigos se levanten para ser de obstáculo, para querer destruirnos, Dios lo vas a destruir a ellos. Mis queridos hermanos, Daniel, bendito Dios, fue un hombre que fue de gran bendición, no solamente para el reino de Darío, sino vamos hacia atrás. Daniel fue de bendición para Nabucodonosor. Daniel, bendito Dios, fue de bendición para el rey Besasar, aunque el rey Besasar fue destruido por el mismo Dios. Y el Daniel fue de bendición para el rey Darío. Mis queridos hermanos, y en todos los reinos que Daniel pasó, se hablaba bien de Daniel. Era un hombre de Dios, un hombre justo, un hombre que no se le encontraba, bendito Dios, ningún mal que él cometiera para que lo pudieran acusar. Los mismos enemigos de Daniel dijeron: no encontramos nada contra este hombre. Por lo tanto, usemos, bendito Dios, lo que él hace, que es orar 3 veces a su Dios. Usémoslo contra él. Hablemos con el rey para que por 30 días el rey firme una ley que no se pueda adorar a Dios. Ellos sabían que Daniel no iba a someterse a esa ley. Daniel no iba a dejar de orar a Dios. Pero no pudieron, bendito Dios, ejecutar el plan que ellos tenían con esa ley. Mis queridos hermanos, ellos querían destruir a Daniel.